Y listo. Bueno, chicos, entonces yo les estaba comentando, me estaba presentando hace un momento, les estaba diciendo que mi nombre es Pedro Méndez, que llevo trabajando desde el año 2016 aproximadamente en bienestar institucional, apoyando procesos de diseño, procesos de clases de caricatura, de dibujo. Tengo dos colectivos o dos programas de colectivos en la universidad, que es una narración gráfica, que es donde vemos talleres de cómic, talleres de dibujo manga, a los que les guste todo el tema del manga y talleres de creación de ilustración digital. Entonces ahí les enseño a mis estudiantes dentro de, pues, de mi experiencia como diseñador y como ilustrador, técnicas de dibujo digital. Y hay otro taller que tengo que es el Club del Dibujo. En el Club del Dibujo lo que hacemos es poner un tema en específico y desarrollar una actividad relacionada a ese tema. Entonces, yo les estaré enviando mis horarios para que asistan si están interesados en seguir como avanzando en este tema del dibujo. Y si les llama la atención, pues bienvenidos también a esos talleres. Yo les estoy enviando mis horarios en donde se va a estar en las horas en las que se están realizando esas actividades por medio del WhatsApp también. Entonces no se preocupen que vamos a estar como, voy a intentar y yo creo que así va a ser, voy muy conectados con ustedes y voy a intentar siempre estarles dando información y estar muy pendiente para que no nos perdamos en el semestre. También está el grupo de caricatura en Facebook, ustedes buscan caricatura UDES y por ahí también el que lo manejo, entonces también me pueden contactar, me pueden escribir mensajes por ahí y si en algún momento se les presenta algo, no pueden asistir, entonces me pueden escribir por ahí y ahí vamos solucionando, ¿bueno? Y también en Instagram hay otro grupito que voy a ir creando esta semana, que es un grupo de caricatura también de la ODS. Entonces, es decir, chicos, la idea es aprovechar todo lo que es la tecnología y este tema de las redes para estar conectados. ¿Vale? Porque pues yo sé que se van a presentar muchas situaciones, pero poco a poco las podemos ir sorteando sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, eso para que me entiendan la dinámica de la clase, cómo se va a desarrollar. Bueno, entonces al final, no sé si hoy alcancemos, con el otro grupo no alcanzamos a terminar el ejercicio, entonces hoy es como la primera clase, entonces tranquilo, soy como, es relajado el tema. Más bien ya a partir de la siguiente clase, entonces ya cuando esté el grupo de WhatsApp, entonces ahí me mandan sus foticos, como la evidencia del dibujo que hicieron y yo con el número, pues el número, el código de ustedes y su nombre para poder yo medir la asistencia. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, vamos a empezar a trabajar entonces el dibujo. Lo primero que vamos a ver son los materiales o las herramientas que necesitamos para poder desarrollar el taller, ¿vale? Bueno, les hablo un poquito de cómo vamos a trabajar el taller. Este es un software que yo utilizo en mi vida como diseñador que se llama Illustrator, ¿sí? En mi carrera. Es un software de dibujo vectorial, de diseño vectorial. Eh, entonces, hagan de cuenta que ese cuadro blanco que ustedes están viendo es como la hoja de ustedes, ¿sí? Como la hoja en la que van a trabajar. Entonces, la idea es que ustedes vayan copiando o vayan siguiendo lo que yo voy haciendo en este cuadro. Este cuadro se llama mesa de trabajo, aquí en el software. Entonces, hagan de cuenta que esta es la hojita para ustedes. Entonces, si yo hago una cara acá grande, ustedes intenten hacer la misma cara o el mismo círculo o lo que yo vaya haciendo. Dice Lucy, ¿cómo es el link de la clase? ¿Cuál link, Lucy, Lucía? ¿De esta clase? Ya te lo paso. Ah, mira, ahí te lo están compartiendo. Gracias, Karen. Entonces, les decía que este software es un software de diseño. Si lo quieren aprender, también se los puedo enseñar en las clases de narración gráfica, se los puedo aprender, se los puedo enseñar, perdón, para que ustedes lo aprendan. José, señor, pregúntame, cuéntame. De nada, dice Karen. Listo, así que ahí los estoy leyendo. Tengo dos pantallas. En una pantalla estoy conectados con el con el tema del software y en la otra los voy leyendo. Bueno, entonces, hay chicos que ya están trabajando conmigo de ilustración digital y no necesariamente tienen que ver con temas de diseño, ¿sí? O sea, no se preocupen. José, tranquilo que apenas estamos aquí conociéndonos, entonces no te preocupes. Vamos a hablar de las herramientas de trabajo. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para trabajar en esta clase y ojalá las puedan tener para la otra semana, ¿ok? Bueno, lo primero es hablar de las hojas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las hojas. Voy a escribirles acá hojas. Hay diferentes tipos de hojas para dibujar. Obviamente en cualquier hoja yo puedo dibujar, pero yo les sugiero que las hojas en las que vayamos a dibujar sean hojas de blancas, o sea, totalmente blancas, que no sean hojas
que tengan rayas, o sea, de esas hojas rayadas o cuadriculadas, no. ¿Sí? Hojas blancas totalmente. Ojalá que sean hojas que tengan un gramaje como gruesito, que no sean hojas muy delgaditas. Por ejemplo, en las papelerías tienden a vender unos blocks de dibujos que son muy económicos. Lo que sucede con esos blocks es que las hojas son muy delgadas, entonces cuando empezamos a trabajar más adelante temas de sombras y de volúmenes, que les voy a ir enseñando, pues esas hojas se nos van a maltratar mucho. Entonces no les recomiendo que compren hojas de blog de dibujo, ni tampoco les recomiendo que compren un blog de esos de dibujo anillados que vienen con una hoja calcante, porque esas hojas, esos blogs se acaban muy rápido y sí vamos a utilizar bastantes hojas en esta clase. Entonces les recomiendo que trabajen más bien con resmas, compren una resma y ahí tienen hojas para esta clase y para los demás. Las hojas de resma tienen un gramaje un poco más, digamos, más grueso que las hojas que les estoy diciendo y pues no se maltrata tanto con el lápiz. ¿Qué tamaño de hoja? Puede ser carta o oficio, no importa. A mí me gusta más trabajar en hojas oficio, siento que se aprovecha mejor el espacio y lo hago mucho de forma horizontal. Entonces, si se fijan, esta hojita es como más horizontal que vertical. Pero si a ustedes les gusta, si tienen hojas carta, lo pueden hacer con hojas carta. Pero ojalá que sean de resma. Y la idea es que ustedes al final del curso tengan como que las vayan guardando, ¿sí? O sea, como una evidencia de de todas las clases. Entonces, les recomiendo que también compren una carpetica. Entonces, ahí en la carpetica pues van guardando todos los dibujos que vamos a ir haciendo y al final pues lo pueden hasta mandar a anillar si quieren y les queda como un libro de dibujo bien chévere. Lo importante es que sean como muy organizados, ¿sí? Como muy disciplinados en el tema del espacio en la hoja, ¿vale? Pues para no desperdiciar tampoco muchas hojas y a colaborar con el ambiente también, con el medio ambiente, ¿vale? O sea, traten de siempre aprovechar el máximo de la hoja. Eso es lo importante, ¿listo? Entonces, hojas blancas, cartas oficio, las que ustedes quieran, pero que sean por lo menos de resma de impresora, de esas hojas de impresora. ¿Listo? ¿Cuántas? Todas las que puedan tener, porque aquí vamos a trabajar con muchas hojas, sobre todo al principio del curso, ya después no es tanto. ¿Listo? Bueno, este curso está dividido en tres etapas. La primera etapa que vamos a ver es caricatura cartoons. La segunda etapa es caricatura retrato y la tercera etapa es todo lo que tiene que ver con anatomía. ¿Sí? Entonces, pues en la primera etapa que es caricatura cartoons, vamos a utilizar muchas hojas para trabajar los personajes, diseño de personajes. Ahora, ¿qué lápices necesitamos? Hablando un poco de los materiales. Necesitamos por lo menos tres tipos de lápices si quieren aprender a trabajar técnica conmigo, ¿sí? Entonces, lápices. A ver, voy a colocarle acá lápiz. A ver, lápiz. Entonces, obviamente cualquier lápiz sirve, ¿no? O sea, cualquier lápiz que ustedes tengan, pueden utilizarlo. Ojalá no sea lapicero, ni micropuntas, dibujen todavía, pues no les aconsejo que lo hagan así, porque al principio pues nos va a costar un poco de trabajo. Dicen que lo ideal es trabajar con lapicero, pero para los procesos de caricatura y dibujo es mejor hacerlo con lápiz, mientras le vamos cogiendo como el tiro, ¿listo? Entonces, hojas blancas, voy a colocarle aquí para que se acuerden del tema de hojas blancas. Yo les voy escribiendo acá para que sea más dinámica la clase, ¿no? Que no sea como echar carreta y carreta, sino que ustedes también vean cómo dibujo. Aquí en el software. Bueno, entonces lápices. Yo les aconsejo que consigan tres tipos de lápices. Entonces hablemos de los lápices. Hay unos lápices que se llaman lápiz H. Hay otros lápices que se llaman lápiz B. Vámonos por acá. ¿Listo? Y hay otros lápices, vámonos por acá. Y hay otros lápices que se llaman HB. Entonces ya les voy a explicar para qué es cada lápiz. Entonces, los lápices H se conocen como lápices claros. ¿Sí? Estos son lápices claros. O también se le conocen como lápices blandos. Los lápices tienen un grafito y el grafito pues tiene una intensidad en su tono. Los lápices HB se conocen como lápices neutros. Y si están los lápices claros, pues quiere decir que los B son los lápices oscuros. ¿Sí? Estos son lápices oscuros. ¿Listo?
Entonces les voy a explicar para qué se utiliza cada uno. En lo posible, por lo menos tener dos de tres, ¿sí? O sea, si no tienen un H, por lo menos tener un HB y un B. Y así, si no tienen un B, por lo menos tener un H y un HB, ¿vale? Cualquier H, los dos lápices tienen unos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una papelería uno consigue el 2H, que es como el más famoso, ¿no? No importa el número del lápiz H, pero que sea H, ¿vale? Lo mismo con los B. HB2 dicen, ¿se puede, profe? Sí, el HB2 es el número, es el mismo mongol número 2. Todo lo que diga HB es lápiz neutro. De hecho, el mongol número 2 es un lápiz amarillo que no le pedían en el IFES. Esos lápices sirven como HB porque ese es un lápiz neutro. ¿Listo? Bueno, les voy a explicar y les voy a contextualizar por qué el uso de los lápices. Les decía, los lápices H son lápices claros, los lápices B son lápices oscuros y los lápices HB son lápices neutros. Resulta que cuando uno dibuja, uno debe empezar a trabajar lo primero que se llaman estructuras, ¿sí? O sea, uno siempre debe empezar a trabajar el dibujo con estructuras. El trabajar con estructuras les va a permitir discernir cuando un dibujo está bien hecho o está mal hecho, sobre todo cuando empezamos a dibujar figuras y formas, ¿sí? Entonces, todo lo que sea con lápices H, o sea, con los lápices claros, se trabajan estructuras, ¿sí? Todo lo que son estructuras. Ya ahorita hablamos de las estructuras. Todo lo que sea con lápices B se hacen contornos. Tengan en cuenta esa palabra, contornos. ¿Listo? Contornos. Y todo lo que sea con lápices HB se hace dintorno. Ya les explico qué es eso, dintorno. ¿Listo? Entonces, aprender a dibujar es ver todo a través de estructuras, a través de formas y figuras. Eso es dibujar, ¿sí? Y el dibujo tiene que ver con la observación. Entonces, digamos que yo quiero, ahorita en la anterior clase puse como el ejemplo de una manzana, ¿vale? Entonces, hagamos algo diferente. A ver qué se me ocurre. Hagamos un tipo de lámpara, ¿listo? Entonces voy a dibujar una lamparita. Entonces, listo, empiezo, ¿no? Que la lámpara es un óvalo. Entonces por acá hacemos como esta forma, acá hacemos otro óvalo, ¿cierto? Entonces acá hacemos como un círculo, si hagamos un poquito. Bueno, estoy dibujando con mouse, entonces de pronto las líneas no van a quedar como tan derechas. Tengo una tableta digitalizadora, pero no la tengo ahorita aquí a mi mano, espero la otra semana ya tenerla. La dejé como en la oficina, entonces bueno, ahorita lo estoy haciendo con mouse. Entonces digamos que listo, estas son las estructuras, ¿no? Entonces hay como una línea por acá, ¿cierto? Otra línea por acá. Entonces todo lo que tiene que ser estructura se hace con lápiz H. Si quieren todavía no dibujen, solo pónganme atención y ahorita empezamos a dibujar, ¿vale? Para que no se pierdan. Entonces aquí todo eso se hace con lápiz H. ¿Listo? Entonces F, muy bien, Jim. Eso es una gran pregunta. Los lápices F, lo que pasa es que los F son raros. No lo nombré acá porque son lápices que normalmente no se consiguen, aunque bueno, se consiguen más fácil que antes. Los lápices F son lápices HB también. Sí, son los mismos HB. Sí, entonces el F y el HB es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que no lo nombré porque no son muy comunes en las papelerías. Pero lápiz F es un mismo lápiz HB. Listo, entonces tenemos acá nuestra estructura, ya lo dibujamos. Entonces, después de dibujar con la estructura, viene la parte del contorno. ¿Sí? Entonces, perdón, no la parte del contorno, sino la parte del dintorno. Entonces, el dintorno es dibujar todo el lápiz, pero con un lápiz HB. ¿El dintorno qué es? Son esas líneas que quedan dentro del contorno. Entonces, como para no complicarnos ahorita con cuál líneas queda dentro del contorno, uno simplemente lo dibuja todo con un lápiz HB. Entonces, lo repisa. Es decir, si ustedes quieren aprender a dibujar, que ese es el objetivo de este curso, les recomiendo que no borren, intenten no borrar. El aprender a dibujar es corregir sobre el error. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que a mí este óvalo me quedó como torcido. ¿Sí? Entonces aquí la siguiente línea que tracé ya traté de hacerla un poquito más curva. Pero ahí no estoy borrando, simplemente estoy corrigiendo sobre el error. ¿Sí? Entonces, aprender a dibujar es corregir sobre el error. No sé si a ustedes les ha pasado, pero como que ustedes dibujan y de pronto algo del dibujo les quedó feo, como que no se sienten bien y lo borran.
e intentan volverlo a hacer y ya no les queda peor de lo que habían hecho antes, ¿cierto? O no les queda igual. Entonces, la idea es no borrar, es corregir sobre el error. Y la forma de dibujar es así como les estoy diciendo. Entonces, primero se hace la estructura y luego sobre la estructura se trabaja las líneas de adentro del dibujo, que es el entorno. ¿Listo? Entonces uno va aquí como cuadrando las líneas, ¿sí? Como definiendo mejor las curvas. Ahora, si ustedes dicen, pero profe, entonces las otras quedan ahí, sí, pueden quedar, no hay ningún problema. O si no, pues la borran, porque como son claritas, pues cuando ustedes las borren se van a borrar fácil, ¿sí? Entonces no va a haber problema si las borran porque las dibujaron muy suave. Y ya al final, entonces, cuando ya tengan, van a quitar este de acá, el dibujo definido, ¿sí? Como ya sepan por dónde fueron las líneas y demás, entonces se va a ver algo así. Ah, espere que borre esta línea de aquí arriba. Listo. Se va a ver algo así, ¿no? Entonces, acá. Entonces uno repisa el contorno, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a darle control G y control 2, que es agrupar y bloquear. Entonces uno llega acá y empieza a repisar la parte del contorno. Para eso se llama valoración de línea, ¿sí? Entonces uno va aquí repisando solo el contorno. Entonces, ¿esto qué sucede? Que visualmente va a parecer que el dibujo sobresale de la hoja, adquiere una dimensión de profundidad muy interesante. Entonces, el contorno es el límite de una forma o una figura. De eso vamos a hablar ahorita más adelante también. Entonces, chicos, el aprender a dibujar es hacerlo con algo de técnica. Obvio, repito, estos son métodos de dibujo, no necesariamente tienen que ser así, pero digamos que de manera de algo, si lo vemos desde lo profesional, digamos, si lo queremos ver de esa manera, la forma correcta de dibujar es así. Primero las estructuras, después de las estructuras podemos hacer, inclusive podemos hacer primero el contorno y luego el dintorno, o primero el dintorno y después el contorno, ¿sí? Por ejemplo, estas líneas que yo estoy haciendo, como quedan por dentro del contorno, se llaman líneas de dintorno. Miren todas estas tramitas, ¿sí? Ya uno empieza como a mejorar acá los volúmenes. ¿Listo? Y ahí tenemos el dibujo, ¿vale? Entonces, ese es el método, chicos, así es que se dibuja. Ahora, si no tienen, repito, los tres lápices, por lo menos tener dos de tres para poder empezar a trabajar dibujo, ¿ok? Y trabajar algo de técnica. ¿Listo? Entonces, ese es el tema con los lápices. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos unos Sharpies, ¿sí? Entonces, un Sharpie de color negro, Sharpie de color negro, que es de punta de bisel, ¿sí? Sharpie negro, vamos a colocarlo por acá. Y necesitamos un micropunta negro. Los Sharpies negros que les digo de punta de bisel, a ver si se lo puedo dibujar aquí rápido, es esos micropuntas, esos Sharpies que tienen la punta así, como los que uno cuando marcaba CDs, ¿sí? Que viene como la punta redonda, ¿sí? Entonces acá el lápiz es como más grueso, ¿cierto? Más o menos como así. Le bajamos bien aquí la linecita. Si no crean, dibujar con mouse tiene su tema, porque las líneas no quedan como tan rectas, ¿sí? Entonces, aquí viene escribir aquí Sharpie. Entonces vendría así. A mí me encanta hacer todo esto porque sé que hace que la clase sea más atractiva. Sí, lo de menos sería decirle Sharpie negro y ya, pero pues así sería más entretenido ver una clase de dibujo, ¿no? Bueno, ahí más que no me quedó un poquito torcido, pero ahí vamos. Entonces le bajamos acá a expandir. Listo, Sharpie de color negro. Y necesitamos un micropunta de color negro. Bueno, micropuntas sí saben cuáles son, entonces no me voy a poner a dibujar. Micropunta negro. ¿Sí? Esos todos los materiales que necesitamos para esta clase. Obviamente, pues un sacapuntas, un borrador, ¿sí? Pues eso para que tengan ahí como para borrar si de pronto las corregir los errores o si de pronto hay que mejorar una línea, pero lo ideal es no borrar, ¿sí?
Entonces, serían estos tres materiales, chicos, así como cruciales, ¿vale? Para que ustedes los vayan consiguiendo para la otra semana. Hoy pues, podemos trabajar con lo que tengan, no hay problema. Si no tienen ninguna otra pregunta, no sé si tengan alguna pregunta, de hecho, sobre los materiales. Ya, pues consíganse una carpetica, ¿no? Para ir guardando las hojas. ¿Listo? ¿Todo bien entonces? Bueno, listo. Entonces, esos serían los materiales básicos para trabajar caricatura. Ahora sí hablemos como de lo que les estaba comentando ahorita sobre los ejes temáticos. Gracias, Diana, muy amable por contestar. Entonces, hablar de los ejes de temáticos de la clase. Tal que vamos a ver en esta clase. Bueno, un objetivo de esta clase, chicos, como les decía al principio, estudiantes, es enseñarles a dibujar. Ese es como el gran objetivo, enseñarles a dibujar. Y si ya dibujan, pues que mejoren su dibujo o que aprendan de técnicas, de métodos. Y este es como el gran objetivo de esta clase, enseñarles a dibujar. No es solamente que aprendan caricatura, sino a dibujar. El dibujo es un lenguaje y es un lenguaje muy importante hoy en día porque ahorita todo se mide a través de las imágenes, ¿sí? A través de los iconos, a través de los símbolos, de los signos. Y el dibujo, no sé si ustedes sabían, pero el dibujo está en nuestro ADN como seres humanos, lo llevamos en la sangre. Fue nuestro primer lenguaje de comunicación y digamos, en el mundo, ¿sí? Donde empezamos a entender en dónde es que estábamos y qué es lo que estábamos haciendo o qué es lo que intentábamos hacer. Dicen que nuestros antepasados plasmaban en las cuevas eh, como las de Altamira, que quedan en España, plasmaban lo que ellos vivían como sociedad, lo que ellos sentían. Entonces encontraban símbolos como geométricos y abstractos de ciertas conductas de nuestros antepasados en las cavernas. Y esos símbolos o esos signos luego fueron evolucionando a lo que hoy se conoce como el abecedario. Entonces, por ejemplo, la cabeza de un buey evolucionó a la letra A, la letra H era el cuerpo humano, ¿sí? Una extracción del cuerpo humano. La letra M era el cuerpo de una mujer, las piernas de una mujer. Entonces, chicos, de esa manera el ser humano fue entendiendo que el dibujo podía representar ciertos conceptos para generar un lenguaje de comunicación. Entonces, hoy en día, ¿cómo se maneja el tema de las imágenes? Por redes sociales, ¿cierto? Por todo como nos bombardean las pantallas, las vallas publicitarias, los afiches. Es decir, las imágenes juegan un papel muy importante en la comunicación global de nosotros como seres humanos, como raza. Entonces, el dibujar, el aprender a dibujar, no solo dibujar como, o sea, yo no estoy diciendo que para que se vuelvan unos artistas y salgan a vender cuadros, ojalá que sí, sí, ojalá sean grandes. El dibujo tiene que ver más como la expresión, sí, es un tema de expresión. Entonces, si ustedes aprenden a dibujar o a bocetar, que sería mejor la palabra, pueden llegar a establecer mejores sistemas de comunicación con su público o en su vida como profesionales y como personal también, ¿no? Entonces, ya que tengan que trabajar con un equipo de trabajo, o valga la redundancia, o presentar alguna exposición, eh, ustedes pueden aprender cómo se compone una imagen, cómo se trabaja el color, cómo se desarrolla una diagramación, ¿sí? Cómo se trabaja una estructura. Dice Carlos, profe, para la asistencia, porque los que tenemos la siguiente clase ya. Carlos, hoy no hay problema con eso, ¿vale? Como la clase está grabada, pues yo reviso luego quiénes vinieron acá en el chat, ahí están todos, ahorita hay 46 personas conectadas. Entonces yo voy revisando esto. Por ahora lo voy a hacer así. Ya para las siguientes clases ya toca con el tema de la evidencia, ¿entienden? Entonces, pues, en ese sentido ahorita no hay, la clase de hoy no hay tanto lío, digamos, ¿sí? Es un poco más flexible. Dice Carlos, profe, la diseña porque los tenemos. Listo, Carlito, no hay problema. Si tienen que retirarte ya, no hay lío, ¿vale? Lo puedes hacer. Yo aquí ya tengo grabado Hey, 15 minutos. profe, ¿hasta qué hora va la clase? La clase va hasta las nueve Buenas y noches, veinte. la clase va hasta las 9:20, compañero. Hasta las 9:20. Listo, Karen. Bueno, entonces voy hablando acá de los ejes temáticos de la caricatura. Entonces vamos a ver caricatura, cartoons de retrato. ¿Sí? Vamos a ver retrato. Esa es la idea, retrato, cartoons.
Yo sé que de pronto hay estudiantes que ya llevan conmigo un proceso en la UDES, entonces voy a intentar traer ejercicios en los que podamos avanzar con las personas que apenas están comenzando, con los que ya van avanzados. Porque hay dos profesores. No, es que hay un profesor que es que me está apoyando a mí, que es el profe Diego. El profe Diego también está pendiente de lo que estamos haciendo ahí en la clase para solucionar inquietudes, ¿vale? Mientras yo dicto mi cátedra acá. Entonces, el profe Diego es un profe Ultimate de bienestar. ¿Listo? Ya? Profe, una pregunta. Señor, cuéntame. Lo que pasa es que yo estoy matriculado el día lunes en caricatura, pero a mí nunca me llegó un link de acceso para ese día. Es que el lunes no hubo caricatura. Ah, ok. Como la caricatura, o sea, los talleres de bienestar como tal empezaron en septiembre y el Ah, lunes era 31 de agosto, creo, todavía. Entonces, pues todas las clases del lunes o sea, el lunes no hubo como tal talleres de bienestar. Arrancamos ahorita el 1 de septiembre, ¿sí? ah, Entonces fue por eso. Hay varios que me estuvieron escribiendo también al WhatsApp mío y yo les comenté eso. Entonces no se preocupen si tenían clase el lunes y pues no pudieron asistir. Retrato, caricatura, retrato, es el segundo eje. eh, Caricatura, retrato. Y luego vamos a ver lo que si alcanzamos, porque no, a veces no alcanzamos, el semestre pasado no alcanzamos del todo, vamos a ver la anatomía de la caricatura, que es cómo dibujar manos, cómo dibujar piernas. Aunque este tema de la anatomía de la caricatura siempre lo he querido manejar en un segundo nivel, ¿sí? Entonces, algunos estudiantes que han trabajado conmigo, que ya conocen cómo es la dinámica de la clase, pues lo que les digo, voy a intentar traerles ejercicios que nos sirva para ambos, para la gente de básico, los que apenas van a empezar y pues los que ya van un poquito más avanzados. O si no, pues invitarlos a que asistan a las clases de los colectivos que tengo para que podamos seguir avanzando desde ahí. Entonces, estos son los ejes temáticos: retrato, cartoons, caricatura, retrato, que son dos cosas diferentes. La caricatura de cartoons tiene que ver más para la parte de creación de personajes y la caricatura retrato tiene que ver más con la caricatura de, digamos, más de hacia el rostro como tal, ya se ven más como temas de músculos y expresiones y rasgos faciales. Y la anatomía de la caricatura tiene que ver más con el dibujo de cuerpo, manos, torsos, formas del cuerpo y en general. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces esos son los ejes temáticos, eso es lo que vamos a ir aprendiendo acá y obviamente en ese trasegar de las clases pues vamos a ir aprendiendo a dibujar, ¿sí? Esa es la idea como tal. Bueno, ahora sí hablemos, hoy la clase de hoy va a ser sobre conceptos del dibujo. Hay que como tomarnos esa pausa y aprender un poco sobre el lenguaje del dibujo, pues para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando yo empiece como a hablarles de contornos y de estructuras y de formas y todo esto, pues para que ustedes me estén entendiendo, sí, darle como la propiedad al tema que es, sí. Entonces, hoy vamos a hablar sobre conceptos del dibujo. Ya aquí a partir de acá, si quieren ir dibujando lo que yo voy haciendo, lo pueden hacer. Y, y sería chévere para que les quede conceptos del dibujo, para que les quede ahí como el material que luego puedan revisar. Conceptos del dibujo, ¿listo? Bueno, entonces aquí ya empezamos como el tema en sí de la clase y pues como les digo, si ya quieren acompañarme en el dibujo lo pueden hacer desde acá. Bueno, entonces hablando un poco como el tema del dibujo, les decía que el dibujo es un lenguaje universal y también se habla que el dibujo es terapéutico. Bueno, yo diría que todas las artes son terapéuticas y todo lo que tiene que ver con el arte. Cuando uno dibuja, el estado en el dibujo, o sea, el estado, el sentarse a dibujar, el sentarse a crear un dibujo, se compara con la meditación, ¿sí? Con la respiración. O sea, el dibujo está hecho para sentar, para relajarse, no es para algo de estresarse. Y eso, de hecho, lo utilizan mucho como terapia con la gente que es muy, que no, que digamos que es muy acelerada, ¿sí? Que sufre de estrés o que no pueden estarse quietos en un momento. Entonces lo utilizan mucho como para crear ese hábito de concentración y de pausa a nivel terapéutico. Entonces, el dibujo tiene muchas ventajas, aparte de la que les estaba diciendo antes en cuanto al lenguaje y la comunicación y obviamente se rige por unas normas, ¿sí?
Pero quizá la norma más importante para aprender a dibujar, chicos, es esta, se la voy a dibujar acá. Esto es lo que ustedes necesitan para aprender a dibujar. Necesitan aprender a observar. Ahí dibujé un ojito. Lo más importante en el dibujo es la observación, ¿sí? No es el talento. Obviamente el dibujo es un talento y hay personas que nacen con ese privilegio de dibujar, de saber dibujar sin un conocimiento previo. Pero más allá del talento es la observación, ¿sí? Un gran dibujante es un gran observador. Y la observación es entender que observar y ver son dos cosas diferentes. ¿Sí? Observar, ¿qué observa un artista? Observa formas, observa figuras, observa texturas, observa color, observa volumen. ¿Sí? O sea, hay uno, observa la composición de los elementos en un espacio. O sea, el observar tiene otros matices que solamente ver. Entonces, si ustedes quieren ser buenos dibujantes, tienen que aprender a ser primero buenos observadores, ¿sí? Y ese es un eje temático del curso, enseñarles ciertos parámetros o ciertas formas que ustedes pueden empezar a implementar en su vida en cuanto a la observación, ¿sí? Entonces, el primer concepto o el primer consejo es primero desarrollar el tema de la observación. Luego viene algo que yo les voy a estar enseñando acá, que es la técnica, ¿sí? Entonces, la observación es algo que ustedes deben aprender a desarrollar, pero esa observación debe ir acompañada de la técnica. Y la técnica tiene que ver con cómo yo observo las formas y las figuras, ¿sí? O las formas y los objetos, o los paisajes, o el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso se hace a través de formas y figuras. Y es ahí donde yo empiezo con los temas del concepto. Entonces, se habla que el primer concepto del dibujo es este señor que voy a dibujar acá, eso que acabo de hacer, ¿sí? También les voy a hablar mucho desde el diseño, que es mi rama. El primer concepto es lo que está ahí, ¿sí? ¿Qué creen que es ahí? ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Sí lo alcanzan a ver? Esto que está acá, que parece un algo, pero no lo es, ¿sí? No sé, ¿se alcanzan a observar esto? A ver, ¿quién dice que es o qué parece esto que acabo de hacer acá? ¿No? ¿Ninguno? Única que ya los dormí, ¿No? chicos. Eso, gracias. Sí, es que quería ver si estaban atentos. Sí, señor. O sí, señoritas. Eso, muy bien, Juan David, gracias. No, no es un Un círculo. punto. Diana acaba de decir, muy bien, Diana, es un punto. Ok, eso es un punto. Ese es el primer concepto de dibujo. ¿Sí? De hecho, hay una técnica en la pintura que se llama puntillismo, que es una técnica que trabajaban los impresionistas, los posimpresionistas, que es básicamente pintar a través de puntos. ¿Sí? Entonces, esto es el punto. Pero el punto se concibe como un signo. ¿Sí? El punto es un signo. No es un elemento, no es un objeto, no es una figura, ¿sí? No es una persona, no es un animal. El punto es simplemente un signo que se puede decir que está en un espacio, ¿cierto? En este caso, en una hoja, pues en un cuadrado blanco, pero puede estar en una palabra, en una frase, ¿sí? Puede estar en un plano cartesiano, ¿entienden? Entonces, esto simplemente se conoce como un signo, ¿vale? Ese es el primer concepto del dibujo, el punto. Pero para que este punto se convierta en algo diferente al punto, dice la teoría del dibujo que debe haber otro punto al lado, y otro punto, y otro punto, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, muchos puntos, para que deje de ser un punto y se convierta en una línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la línea? La línea es la consecución o la proyección del punto. Y hay muchos debates sobre esto, ¿no? En el mundo del dibujo se ha debatido mucho sobre que el punto es el punto y la línea es la línea. Pero no vamos a entrar ahorita en esos debates. Les estoy hablando desde lo que yo sé y desde la teoría, ¿sí? Y de lo que he visto y aprendido en los libros y con todo este tema del dibujo. Digamos que para el común acuerdo es que la línea es la proyección del punto. ¿Listo? Entonces, si hablamos de línea, estaríamos diciendo que la línea se clasifica de dos formas, o se pueden entender las líneas de dos formas. Se pueden entender por su estilo y por su dirección, ¿sí? Voy a escribirlas acá. Y por su dirección. Entonces, a ver, dirección. Tiene en la dirección. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es una línea con su estilo? Pues hay líneas que tienen de pronto, que son así, ¿no? Entonces, como que
Estas líneas se llaman líneas discontinuas, ¿sí? Porque una línea continua sería así, ¿vale? Entonces, o también le llaman líneas imaginarias, ¿sí? Esto es un estilo. Otro estilo, por ejemplo, no sé si han visto Red Bull, el comercial de Red Bull te da alas. Las líneas de Red Bull son a ver, voy a intentar hacerlo acá, un poquito más delgaditos, a ver, déjame alguna linecita más por acá. Las líneas de Red Bull son como todas torcidas, ¿no? No son como no son uniformes, ¿no? Son todas como así, como si estuvieran temblando, ¿cierto? Eso es otro tipo de líneas. ¿Vale? ¿Qué más? Hay líneas peludas o que llaman así, ¿no? Que es cuando uno empieza a dibujar y de pronto no sabe cómo dibujar, empieza a pasar muchas líneas así, ¿sí? Como estas llaman líneas peludas, ¿vale? Hay otras que son líneas como en zigzag, ¿cierto? Que son así. Bueno, obviamente hay líneas curvas, ¿vale? Líneas paralelas que nunca se cruzan, que se prolongan infinitamente y no se cruzan. Líneas perpendiculares, líneas oblicuas, en fin, todas las líneas que se les ocurran. Pero eso se habla del el estilo de la línea, que es muy diferente al trazo, ¿sí? El estilo y trazo son dos conceptos diferentes del dibujo. El trazo tiene que ver con la fuerza con la que yo creo esa línea, ¿sí? O sea, el trazo es la particularidad o la fuerza con la que yo dibujo esa línea, ¿vale? Eso es el trazo. Por eso dicen que cada artista tiene un trazo diferente, ¿sí? O se habla de estilo, el estilo del artista, pero se tiende a confundir estilo con trazo, ¿sí? Este es el estilo, el trazo es la fuerza, entonces hay trazos más fuertes, hay otros trazos más claros, hay trazos, hay valoración de trazo, ¿sí? En fin, luego también vamos a ir como conociendo un poco sobre esos términos cuando ya entremos a dibujar. Y cuando uno habla de dirección, pues obviamente hay líneas horizontales, bueno, vertical, línea horizontal, línea diagonal, ¿sí? Líneas cruzadas, ¿vale? Entonces, líneas de, ¿qué más? En espiral, ¿cierto? Entonces, es líneas de onda o líneas así, como parecen como agüita, de olas o de onda, que tienen que ver más con la forma como yo la dirijo, ¿sí? Con la dirección. Vamos a hacer acá. Esto te la voy a poner aquí arribita. Y esto viene acá, ¿no? Las líneas diagonales o las líneas horizontales. Todo eso tiene que ver con la dirección. Bueno, sigamos por acá. Okay, miren todas las hojas que ya llevo. Ya llevo 3 hojas, creo. Una, dos, tres. Y por eso le digo que aquí vamos a gastar muchas hojitas. Pero bueno, a mí me gusta ser como muy organizado en ese sentido. Porque digamos que mentalmente, cuando uno es organizado en el espacio, también lo es organizado en la vida y en otras cosas. Entonces el dibujo, eso es algo que tiene el dibujo muy bonito, que le permite a uno manejar ese manejo espacial, ¿sí? Y eso luego uno inconscientemente lo empieza a aplicar en la vida, en cosas cotidianas de la vida. Entonces, eso en cuanto a las líneas, ¿vale, chicos? Entonces, ¿qué pasa con la línea? Las líneas tienen un principio o unas características o un concepto muy importante y es el siguiente. Para que una línea se convierta en una figura o en una forma, que es lo que sigue con la línea, debe cumplir un principio que es terminar donde comienza. O sea, una línea, si yo hago esto, ¿sí? No se convierte en una figura o en una forma, ¿sí? Ahorita hablamos de figura y forma. Para que esta línea se convierta en este caso, en una figura, debe terminar donde comienza. Si no, simplemente sería una línea curva, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las líneas? Las líneas delimitan espacios, ¿sí? Eso es lo que hace una línea, delimitar espacios. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio acá de dibujo. Esto no lo tienen que dibujar, simplemente observen y ya vamos entendiendo. Entonces, digamos que yo quiero dibujar un bodegón, ¿sí? Un bodegón. Entonces, a ver, un bodegón podría ser una manzana. Vamos a dibujar una manzanita acá. ¿Sí? Vamos a hacer así como el ejercicio de una manzana. ¿Qué es un bodegón? Un bodegón es una composición de objetos.
¿sí? Que si son objetos inanimados, o sea, por ejemplo, un zapato, una cuchara, una jarra, un pocillo así, se le llaman naturalezas muertas, ¿sí? Entonces, el bodegón simplemente es una composición de objetos. Mejoremos aquí un poquito como esta jarrita, que vamos a quedar como la formita mejor, ¿vale? Entonces, digamos que y eso es un tema muy recurrente en el arte, así como dibujar caballos o dibujar manos, ¿sí? Son como temas o flores muy recurrentes del arte, ¿sí? Entonces, un bodegón es eso, es una composición de objetos y cuando son objetos que inanimados se llaman naturalezas muertas, así les conocen los artistas, ¿vale? Bueno, entonces digamos que ahí está mi jarrita, mi manzana y vamos a dibujar en una mesita, vamos aquí una mesita rápido. Eso es lo que yo quiero dibujar, digamos, ese es mi modelo a seguir o mis modelos. Ya les digo a dónde voy, es que a mí me gusta hacerlo así para que la clase se vuelva un poquito más dinámica y no simple sea como mostrar imágenes ahí. Estoy dibujando acá directamente con el software, ¿vale? Utilizo una herramienta que se llama herramienta de pincel. ¿Sí? Repito, si quieren aprender a manejar todo este software, es seguir el proceso. Yo les puedo enseñar con el tiempo, ya con más calmita podemos ir sacando tiempo para aprender a manejar estos programas, porque yo sé que muchos me preguntan, profe, ¿qué programa está haciendo eso? ¿Sí? Entonces, les da curiosidad y está bien. Hay otros, ¿no? Hay otros programas más sencillos. Illustrator es un programa un poquito complejo, ¿sí? Y saludo a Luis Eduardo. Saludo a Luis Eduardo. Que saludos, Luis Eduardo. Me están diciendo por ahí. A ver, vamos acá. Entonces, listo. Digamos, veámosla así. Ahí está la mesita, ¿listo? Entonces, yo por acá tengo mi hoja. Entonces, vamos a ver una hojita por acá. Esto es para entender, para que entiendan cuál es el tema con las líneas. ¿Sí? Porque las líneas son muy, muy importantes en el dibujo. Listo, ahí está mi hojita. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a ponerle aquí como una especie de piso. Vamos a darle como una base. Listo, creo que por ahí tienen un micrófono abierto. A ver, miramos. ¿Quién tendrá el micrófono abierto? Pues que se crea interferencia. A ver, creo que ya lo cerraron. Sí, ya creo que ya no está abierto. Ok, Lucía Reyes. Yo creo que tenía. Lucía, si quieres cierra el micrófono para que no haya interferencia. A ver, no, aquí sí. Gracias, Lucía, muy amable. Listo, entonces, ¿qué hace la línea? Les decía que la línea lo que hace es dividir espacios. Entonces yo la voy a hacer con una línea roja para que vean. Entonces, si yo trazo, digamos, un espacio, una línea por la mitad, que es lo que nos habla la composición, la línea divide espacios para crear una composición, ¿sí? Para empezar a crear una composición dentro en este caso una hoja, o eso puede ser una pared, puede ser, sí, una plantilla, lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces la línea me divide espacio. Entonces, si yo pongo una línea por la mitad, quiere decir que aquí hay un espacio y aquí hay otro espacio, ¿sí? Para poder crear una composición. Entonces yo empiezo a dibujar desde acá y lo más probable es que al pasar esta línea por acá, pues el dibujo no me quede tan grande, ¿cierto? Me quede, digamos, un poco más pequeño de lo que yo estoy observando en mi modelo, ¿cierto? Porque solo tengo este espacio para dibujar, ¿vale? Acá. Entonces, si yo hago, sí, ¿qué pasaría si yo dibujo? Voy a dejar este por acá un segundito, lo expando para no tener que volverla a dibujar. ¿Qué pasa si yo, que se me quedó un pedacito de la jarra acá? Y así, y agrupémoslo y lo expandimos. Pues si yo dibujo esta línea más arriba, pues obviamente el espacio se va a volver más pequeño, entonces ya tendría que reducir un poco más esto, ¿cierto? Entonces eso es lo que es la línea simplemente nos divide espacios. ¿Y qué hago? ¿Qué pasa si yo bajo esta línea? Pues voy a tener más espacio para agrandar esto. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasaría si la hoja no era así? Si no es una hoja vertical, sino que más bien la hoja era horizontal. ¿Será que puedo aprovechar mejor el espacio? ¿Sí? Eso es lo que llamamos formato. ¿Qué tal que me hubiera sido mejor coger la hoja así? Porque tal vez el objeto no es tan alto, sino más bien es ancho. Miren, ahí puedo agrandarlo más, poniendo esta línea aquí abajo, ¿cierto? Esta línea que les voy a pintar como en rojo para que la vean, esa línea se llama línea base,
¿sí? Y pues se llama así porque se supone que todos los objetos que yo vaya dibujando, toda la figuras o formas que yo vaya dibujando, se sustentan en esa línea base. Y como hay una línea base, también hay una línea de gravedad o un centro de gravedad. Sobre la línea base es el ancho y sobre la línea del centro de gravedad se mide el alto, ¿sí? Entonces sería algo así. Entonces sería aquí el ancho en esta parte y acá sería el alto. Eso es lo que un artista observa, chicos. Ese es el primer planteamiento del dibujo en cuanto a composición, hablando de composición, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué hace la línea? Dividir espacios para crear una composición. Entonces, en ese sentido es muy importante aprender a trabajar con ejes y con retículas, que también lo vamos a hacer con el rostro, ¿sí? Entonces, voy a dejar esto por acá un segundito, objeto expandir, rebuscámoslo por acá un poquito. No sé si me están entendiendo hasta acá, ¿cierto? ¿Está fácil? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la cosa? ¿Bien? Saludo a Luis Eduardo, listo, Isaac, muy bien. Entonces, volviendo a la línea. ¿Qué hace la línea? Bien, gracias, Jimmy, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué hace la línea? Dividir espacios para crear una composición. Pero si hablamos de las figuras y las formas, acuérdense, para que una línea deje de dividir espacios y deje de crear composiciones, y ya volviéndolo al tema del dibujo, pues gracias, Dianita, gracias. Debe ser, gracias que estén atentos, eso me encanta porque es que cuando están en clase y no los ve, es como si le estuviera hablando a la pared. ¿Entienden? Entonces, esa interacción es muy importante con los estudiantes. Bueno, entonces continúo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí hay como un caballete. Ah, bueno, los artistas chicos dibujan de pie. No sé si ustedes han visto que la mayoría de artistas que hacen ilustración o hacen dibujo lo hacen en una mesa de dibujo que está inclinada a 45 grados o lo hacen de pie, lo hacen de forma vertical. Casi que uno nunca dibuja de forma horizontal, porque cuando uno dibuja de forma horizontal y no vertical, vertical es estar parado, ¿no? Sobre un caballete. Lo que hace es que el dibujo tiende a deformarse, ¿sí? Perceptivamente, y obviamente esto uno nunca lo hace, o sea, uno dibuja y no se para de dibujar, ¿sí? Uno lo que hace es se sienta en una silla, en una mesa y arranca a dibujar, pero en términos ya de dibujo como tal, uno debería siempre intentar dibujar de forma vertical y no de forma horizontal, o por lo menos tener una tablita esas de dibujo, de esas de gancho, y apoyarla sobre las piernas o sobre el estómago, inclinarla un poquito sobre 45 grados, que la hoja quede de frente a los ojos de uno y no que quede en forma horizontal como se dibujaría en una mesa. ¿Listo? Bueno, entonces el principio de una línea es que termine donde comienza. Termine donde comienza. Entonces yo le voy a hacer una pregunta, a ver quién me la responde ahí en el chat. Voy a dibujar algo y ustedes me van a decir si es una línea o una figura. ¿Listo? Voy a dibujar acá y el que me diga, a ver. Voy a dibujar algo y ustedes me dicen si es una línea o una figura. A ver. Esto me salió en el ECAES, cuando estaba estudiando diseño. O no sé cuándo fue en el ECAES, en algún examen de diseño que hice. Ah, bueno, cuando estaba estudiando la especialización me salió una pregunta sobre diseño. Y era esto, me decían, me entregaban un círculo así con estas líneas y me decían, ¿eso es un círculo o es una línea? ¿Qué es? ¿Quién dice? ¿Qué dice Diana? ¿Es círculo o línea? Todos dicen que línea. Línea, línea. Jimmy dice que línea, Diana dice Pues que línea. depende, Depende de qué, cuéntame. depende de los ojos de quien lo vea. Necesito, depende de cómo se observe. Puede ser un con líneas Yo estoy continuas. enamorado y veo un corazón. Eso está muy bien, muy bien. Bueno, chicos, resulta que esto no es una línea, esto es una figura, esto es un círculo, porque acuérdense que debe terminar donde comienza. Lo que pasa es que la línea tiene un estilo que se llama estilo de línea discontinua o Normalmente cuando las líneas se convierten en figuras se llaman contornos, pero el estilo de esta línea, hablando de la línea, es discontinua. Para que esto sea una línea debería estar así, miren, así. ¿Sí? Ahí sí es una línea, pero como entre comillas esto está cerrado, se convierte eso en una figura. ¿Me explico? Esa era como la cascarita, ¿sí? Entonces lo que pasa es que una cosa es el estilo,
vean el estilo acá cuando lo puse aquí de primero, ¿sí? Pero como esto está cerrado, ¿sí? Entre comillas está cerrado, obviamente usted dirá, pero profe, por aquí está abierto. Lo que pasa es que el estilo de la línea es así, ¿sí? Pero esto es una figura, ¿vale? Eso era una pregunta que me salió en un tema de diseño muy importante. Entonces, obviamente, como les digo, el objetivo de una línea es que para que se convierta en una figura o en una forma debe estar cerrado. Ahora, voy a hacerlo acá, ¿no? Aquí para que quede chiquitico. Sí, 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 sí quedó claro el tema ahí. ¿Ya entendieron cuál es la diferencia de que todos me dijeron línea? Créeme que yo también dije línea. Y por eso me rayé. Pero me rayó la primera vez y nunca más me volví a equivocar. ¿Listo? Acuérdense del estilo, ¿sí? O, por ejemplo, miren, hay gente que hace esto. Profe, es que no sé hacer un círculo. O yo les digo, chicos, hagamos un círculo y empiezan a hacer esto. ¿Sí? Como así. Una así, otra así. Uno se, me dejan mentir. ¿Sí? Si no es verdad. Porque a veces hacer un círculo es difícil, ¿no? O sea, imagínense si uno está aprendiendo a dibujar y de una vez va a hacer un círculo perfecto, pues a no ser que tenga un compás o una moneda no va a salir. Normalmente la gente hace esto, ¿cierto? Esto es una línea, los artistas la llaman línea peluda, ¿sí? Pero simplemente es una línea. O sea, en este caso sería un círculo porque está cerrado. Si fuera una línea sería así. Sí, lo que pasa es que el estilo es de esa manera, ¿vale? Bueno, ahí yo sé que ya me entendieron con el tema de la línea y el tema de la figura, ¿ok? Entonces, termine donde comienza. Esa es digamos, la característica principal. Ahora, qué hacen las líneas cuando terminan donde comienzan? Pues hacen formas. Una forma es esto. Esto es una forma, ¿sí? Esto es una forma. Le voy a dibujar otra forma. A mí me gustan mucho los gatos. Yo sé que a todos no nos gustan los gatos, pues a mí me gustan también los perros, los animales en general, pero en especial me encantan los gatos. Voy a hacer un gatico acá rápido. Vamos a hacerle así como las orejitas por acá. Entonces, bajemos aquí como así, que venga así. Entonces acá cambiarle la colita por acá, ¿cierto? Más o menos sería como así, ¿no? ¿Sí parece un gato? Digamos que sí, depende de cómo se vea. Digamos que así. ¿Y qué le falta al gato para que sea gato? Pues los bigotes. Entonces, esto es una forma, ¿vale? Pero esa forma yo la puedo convertir en algo. Miren, voy a convertirlo, déjenme un segundito, y lo hacemos aquí rápido con la herramienta de pluma. Esta forma también se puede considerar con un término del dibujo, que de hecho si ustedes quieren aprender a dibujar, uno debería aprender a hacer ejercicios de estos. Antes de ponerse a dibujar caras y ojos y bueno, y carros y todo lo que a ustedes les entusiasme dibujar, uno primero aprender a dibujar, adivinador, siluetas, ¿sí? Agarrar a dibujar siluetas, eso es lo primero que uno debe aprender en el dibujo. Porque cuando uno dibuja siluetas, está aprendiendo a dibujar formas, ¿sí? Esto es una forma, esto es una silueta, y esta forma se conoce como mancha, ¿sí? Esto es una mancha, porque resulta que las formas y las figuras se tienden a confundir. Son conceptos que a veces se confunden. Entonces, esto es una mancha, ¿sí? Que también es una forma, y esto es una silueta. Entonces, ¿qué es lo que hace las líneas? Hace formas y figuras. Ahorita vamos a hablar de las figuras. Esto es una silueta. Silueta. ¿Sí, sí, listo? Pero ambos, acá vas a escoger unas linecitas acá, se llaman formas. Entonces, esto vendría así. ¿Vale? Ambos se llaman formas. A ver, lo bloqueamos acá. Ok, entonces vamos a dibujarlo acá como una fuera una mancha. Profe, qué pena, pero me voy a retirar. Llevo 12 horas frente al computador. Sí, Juan Felipe, te entiendo totalmente. Ve y descansa, mano, tranquilo, si puedes descansar. No te preocupes, ¿vale? Hágale que luego los actualizamos. Entonces, bueno, chicos, vamos acá. Entonces, bueno, ahí más o menos me quedó como la manchita. ¿Sí? Es una mancha. Bajémosle un poquito la opacidad para que parezca una mancha. Listo, chicos. Entonces, ¿qué hace las líneas? Hace formas
Y las formas se pueden considerar como manchas o pueden considerarse como siluetas. Pero también las líneas hacen figuras. ¿Y qué figuras hacen las líneas? Las líneas hacen figuras básicas o figuras en general. ¿Sí? Lo que pasa es que las figuras se definen entre figuras básicas y formas irregulares o figuras regulares, que son esas que nos enseñaron cuando éramos niños. La voy a colocar por acá como para aprovechar el espacio. Sí, las figuras regulares, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, el círculo, el cuadrado. Hago por acá un cuadradito que me quede un poco más derecho. El cuadrado quedó retorcido. A ver, un cuadrado así. Ok, un triángulo. ¿Sí? Un rombo, un óvalo, un rectángulo. Bueno, todos esos son figuras regulares. ¿Listo? Entonces, las líneas hacen figuras y las líneas hacen formas. ¿Cuándo hacen formas y figuras? Cuando terminan donde comienzan. ¿Listo? Sí, sí estamos entendiendo, ¿no? Fácil. Ahí está súper bien. Ok, y luego viene otro concepto. Voy a hacerlo por acá. Y ya con esto terminamos los conceptos y ya si alcanzamos a hacer un dibujo. Gracias, Caterina. O sea, esto es muy importante, chicos, porque de aquí en adelante yo voy a estarles hablando en estos términos de dibujo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes entiendan un poco, pues por eso les digo que hablar como el mismo idioma. Entonces, luego están, después de las figuras irregulares, están las figuras regulares, las formas irregulares, ¿sí? Una forma irregular no es necesariamente una mancha o una silueta, ¿vale? Las formas irregulares no necesariamente, porque a veces se tienden a confundir por lo que dice la palabra forma, ¿sí? Entonces, como dice, formas, entonces también se consideran manchas y siluetas, no. Las formas irregulares, yo le digo que es como un juego de diseño, ¿sí? Para los que están de pronto aquí que estudian diseño gráfico, publicidad y mercadeo, ese tipo de carreras, se ve mucho. También los que estudian alguna ingeniería, también se ve mucho. Las formas irregulares es un juego de diseño. Por ejemplo, ahorita estaban diciendo que ven corazones. A mí me encanta esta figura, es medio cursi aquí un poco, pero se puede hacer, miren. Por ejemplo, acá tengo dos figuras regulares, o sea, dos círculos, ¿cierto? Y si yo a estos dos círculos le coloco un triángulo por acá, entonces tendríamos una estructura. Esto se llama estructura. ¿Listo? Pero si yo a esa estructura, objeto expandir apariencia, vamos a colocarla acá como dos veces, objeto expandir, y déjame, y la soldo acá, atrás. Entonces, si yo a esta figura, a esta forma irregular, le borro las líneas de adentro, digamos algo así, me va a quedar una forma que se conoce como, o que parece ser un corazón, o que intenta ser un corazón. ¿Sean? Entonces, eso es una forma irregular. Luego, no necesariamente tiene que ser una mancha o una silueta. ¿Sí? Vamos a hacer otra, para que quede más como claro el concepto. Ahí también sale un pollito. Sí, es que, a ver, un tema es como yo lo observo, ¿sí? O sea, digamos, si ustedes quieren aprender a dibujar también, deben dejar de ver, no, acuérdense, no ver, sino observar. ¿Qué hace la mente? La mente intenta comparar cosas que conocemos con lo que estamos viendo. Eso es un tema que es así en la naturaleza de los seres humanos, ¿sí? Nosotros intentamos comparar lo que conocemos con lo que vemos. Pero si ustedes, entre comillas, y pues va a sonar un poco raro, si quieren aprender a dibujar, deben dejar de ver y empezar a observar. Entonces yo aquí no estoy viendo, digamos, yo puedo decir que esto es una copa de un árbol o que es una nube que tiene la forma de un corazón, ¿sí? Pero realmente lo que yo debo aprender a ver acá son dos círculos y un triángulo, ¿sí? Como dos circulitos acá y un triángulo. Milena dice, ¿qué? ¿Qué se me olvidó? Ahí Profe están Pedro, hablando. qué pena. Señor, Les acabo de montar el formato de asistencia, por favor, ¿sí? para todos los participantes ingresen y lo diligencien todos los campos.
Ese es el Ah, formato ya, de ya, ya. asistencia que vamos a manejar en el día de hoy, profe. Y para las próximas clases, entonces hay que crear una copia Sí, señor. para cada clase. Ok, del formato de asistencia. Sí, Listo, ahí ya lo profe. pueden llenar y ya queda aquí en la base de datos de nosotros. Listo, chicos. Entonces, miren, ahí está, para los que están preguntando sobre el tema de la asistencia, ahí está el formato. Lo que tienen que hacer es darle clic ahí y llenarlo. Eso, chicos, para que quede registrado que asistieron a la clase. ¿Ok? Y María me pregunta, profesor, el link de la próxima clase, ¿por dónde se enviaría? María, pues yo se los voy a enviar a un grupo de WhatsApp que voy a crear para que ustedes tengan ahí, estén pendientes. ¿Sí? El día el profe Diego lo envía un día antes, mira, él lo comparte y se los envía a ustedes también. Me imagino que por correo, sí, se los estará enviando. Sí, profe, ¿es por correo o cómo se los envía? Por correo, dice el profe, ¿sí? Entonces, igual yo Sí, también se los señor. envío. Igual, Exactamente, es por correo, deben estar pendientes. eso, gracias, profe, sí, ahí está María. Bueno, listo chicos, entonces acá, por ejemplo, esta sería otra forma irregular, ¿no? Vamos a hacer algo acá. Entonces les decía, no observen, digamos, si es un animal, si es una persona. Si ustedes, por ejemplo, ustedes me pueden decir, profe, para mí estos círculos que usted está haciendo es una nube. Otros dirían, no, profe, para mí eso es un bigote. Otros, no, profe, para mí eso es un algodón. Es decir, hay muchas formas de observar esto. Sí, yo les puedo decir, no, chicos, para mí esto es un árbol. ¿Sí? Pero entonces uno no debe ver, digamos que lo que se entiende como tal, sino observar formas y figuras. Entonces, si yo hago, digamos, eh, el ejercicio de borrar las líneas de adentro, ¿sí? Entonces ahí me va a quedar una figura irregular, entonces ahí sí dirán, bueno, profesor, para mí es un algo, ¿sí? Exacto, Jimmy, eso es lo que está, esa es la palabra. La mente asocia con lo que nosotros conocemos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque la sociedad, de forma inconsciente o consciente, nos ha enseñado a nombrar y a reconocer lo que vemos, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con el tema del dibujo. No sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños, una de las cosas más genial de la infancia era dibujar. Sí, es muy raro que un niño de 5 o 6 años, y hasta los 10 yo creo, o menos, no le guste dibujar. Obviamente los hay, sí, hay niños que son quietos, no les gusta, pero es muy raro el niño que ustedes le pongan una caja de colores, una hoja y no se siente un rato a dibujar, porque eso está en nuestro ADN, como les decía, ¿sí? Lo que pasa, y porque es algo expresivo, eso tiene que nace de la emoción, del alma, yo creo, si lo notan, si lo quieren ver desde algo aparte. Lo que pasa es que la sociedad nos va moldeando a ser más analíticos y menos expresivos, les decía el grupo anterior. Entonces nosotros nos enseñan más a ser pensantes, a intentar darle nombre a todo, darle un contexto a todo, y lo que no entendemos entonces es raro, ¿sí? O no nos cuadra. Entonces en el dibujo hay que volver a eso, hay que volver a trabajar como cuando éramos niños. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, dibújame un carro, ¿sí? ¿Qué va a hacer un niño? Va a hacer algo así, ¿sí? No me dejan mentir. De pronto hace un cuadrado y hace dos círculos que para él serían las llantas, y de pronto hace otro cuadrado acá, ¿cierto? Y si tiene talento, entonces dibuja como la ventana y por acá dibujaría el papá saliendo de por la ventana y si el niño tuvo alguna experiencia de viaje y algo, lo más probable es que le dibuje como el arbolito acá, ¿sí? Esto dibujaría un niño de esa edad. Pues así hay que aprender a observar las cosas, hay que dibujar como cuando éramos niños. Si yo le digo a una persona que no sabe dibujar, dibújame un carro, lo probable es que piense en el carro que le gusta, o si tiene un carro, lo más probable es que piense en el carro. Y obviamente como no sabe dibujar, no entiende esto que le estoy diciendo, pues no le va a salir, entonces va a decir, ah, es que yo no sé dibujar, y se frustra. El objetivo de esta clase es dibujar o aprender a dibujar a través de la observación, ¿sí? Es uno de los objetivos de este curso. Listo, chicos, entonces esto se llaman formas irregulares, ¿vale? Y ahí podríamos dibujar muchísimas más. Y como les digo, no necesariamente es una silueta o una mancha, ¿vale? Bueno, ahora volviendo nos quedan como 15 minuticos, 10 minuticos, entonces, ya para ir cerrando, eh, vamos a hacer un dibujo con formas básicas y uno con formas irregulares. Si no alcanzamos a terminar el dibujo, lo podemos terminar la otra clase.
ya con las herramientas, con los materiales que les pedí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un dibujo cartoons, vamos a crear un dibujo cartoons. ¿Qué es la palabra cartoons? La palabra cartoon se define a un estilo de la caricatura, ¿sí? Que se basa en formas y figuras, básicamente es eso. Se utiliza mucho para referenciarse a las caricaturas animadas que uno ve en la televisión, como en canales como Cartoon Network, ¿sí? Pero necesariamente tiene que ver con el ejercicio de la caricatura, ¿vale? Luego hacemos una clase sobre la historia de la caricatura, sino que hoy quise más empezar con los conceptos de dibujo para que empezamos de una vez a dibujar, ¿listo? Entonces, la idea es que aquí ustedes me vayan copiando, en el ratico que nos queda, vayan copiando lo que yo voy haciendo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con un círculo. Recuerden, si no son capaces de hacer un círculo, entonces hagan línea peluda, pero háganlo muy, muy suave, ¿sí? O sea, como casi que ni se vea. Traten de dibujar muy, muy suave para que luego podamos, si quieren, borrar. Si ya son capaces de hacer un círculo, pues intenten de una vez hacerlo. Si no les sale, entonces no pasa nada, pueden repisar varias veces hasta que medianamente lo logren. Sí, pueden hacer esto, pero intenten no borrar. Ese es como el planteamiento, ¿vale? No, traten de no borrar mucho, ¿sí? Entonces, si, digamos que así, ese sería para mí un círculo, ¿vale? O también lo pueden hacer así, como con línea peluda, ¿sí? Y así lo van logrando. Normalmente cuando uno hace este tipo de trazos, ¿sí? Entonces lo que sucede es que uno no está seguro, ¿sí? Acuérdense que el trazo es la particularidad o la fuerza con la que yo hago una línea, ¿vale? Entonces, mira, ya estoy hablando de conceptos de dibujos, ¿eh? La idea de trabajar esta clase fue eso, para que hablemos el mismo idioma. Entonces, cuando yo hago este tipo de trazos, es porque no estoy seguro. Obviamente, si yo estoy seguro, pues haría un círculo normal, ¿cierto? Y ya. Bueno, listo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué dice la teoría? Que debemos dividir esta figura en dos partes. Entonces, una línea vertical y una línea horizontal. Estas líneas son líneas imaginarias. Las pueden hacer así como líneas continuas o líneas discontinuas. También lo pueden hacer así. De hecho, la forma más apropiada para dibujar estas líneas es así como lo estoy haciendo, porque se conocen como líneas invisibles, ¿sí? O líneas guías. Entonces vamos así, ¿listo? Y ahí tendríamos nuestra primera figura dividida. Y ahora vamos a hacer otra figura, pero con formas irregulares. Entonces hacemos lo mismo, trazamos acá a este lado un círculo, ¿sí? Vamos a hacerlo así, como el círculo por acá. Ok, mira, ahí me está quedando, es que como les digo que estoy dibujando con el mouse. Bueno, vamos a hacer un poquito más, vamos a hacer trampa. Digamos que aprovechémonos de la tecnología. Aquí tengo mi círculo, ya lo dibujé. Sí, entonces, ahí ya lo dibujé. Bueno, y pues como para que sea una forma irregular, pues tenemos que trazarle otra figura, digamos un óvalo. Vamos a poner aquí un óvalo. Chicos, sí, el profe Diego nos recuerda que por favor hay que diligenciar el formato de asistencia, si no es como que no hubieran venido a la clase. Entonces ahí está el formato, por favor, antes de que se acabe la clase, que está falta poquito, háganlo, ¿sí? Vayan diligenciando ese tema porque después esto le va a correr la inasistencia. Acuérdense que bienestar no se pierde por notas, sino por asistencias. Entonces ahí como para que no vayan a tener inconvenientes con eso después. Vayan, ahí está el link, el profe Diego nos lo compartió en el chat para que por favor lo vayan diligenciando. Y ahí ya se pueden retirar si quieren. Bueno, listo chicos, ahí tenemos entonces nuestra forma, nuestra figura y nuestra forma irregular. Aunque todavía no es una forma irregular, ¿no? Todavía sigue siendo figuras porque ahí estoy identificando el círculo y el ojo, ¿vale? Entonces voy a poner esto un poquito más claro y vamos trabajando primero con nuestra forma irregular. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar a repisar el contorno. Ya tengo las estructuras, ahora voy a trabajar con el contorno. Entonces voy a hacer así. Listo, voy acá, uno este con este primero, para ir dándole la forma irregular que estoy buscando, ¿sí? Entonces, trabajo con el contorno. ¿Con qué se hacen los contornos? Con lápiz B, acuérdense, con lápiz B. No importa si es un 6B, no importa si es un 2B, ¿sí? Lo importante es que sea un lápiz B.
En lo personal, a mí me gusta trabajar con lápices, los contornos con lápices más oscuros. ¿Sí? Los lápices B, a mayor número, es más oscuro. El grafito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un lápiz 6B es más oscuro que un lápiz 2B, ¿sí? Con los H es al contrario. A menor es el número, es más oscuro. Entonces, quiere decir que un lápiz 2H es más oscuro entre los claros que un lápiz 4H. ¿Listo? Y ahí tendríamos nuestra forma irregular. ¿Ok? Y de aquí podemos sacar rostro, podemos crear un personaje. ¿Vale? Y ahí podemos crear un personaje. Entonces, y ahora lo voy a hacer acá con este señor. Un segundito. Lo voy dibujando acá. Entonces aquí como ya sé cómo va a quedar, entonces ya con buen pulso puedo ir trazando el contorno de la figura, porque cuando una línea se convierte en una figura, un mío se convierte en una figura, deja de llamarse línea y se convierte en un contorno. El contorno es el límite de una forma y una figura. Esos son puros conceptos de diseño. Bueno, ahí más o menos. Voy a arreglarlo un poquito, hacer aquí como trampa con las anclas. Estos son dibujos vectoriales, ¿sí? Es una clasificación de las imágenes digitales. ¿Listo, chicos? A ver, yo creo que así nos puede quedar. Dice Kevin, profe, qué pena, es que un compañero se matriculó tarde y no le han mandado el horario ni nada, pero en el matriculó este horario, entonces me avisó porque no le pusiera falla. Bueno, Kevin, no te preocupes, pues lo ideal es que así pongan la asistencia ahí en el link que el profesor Diego nos compartió, pero recuerden que yo voy a estar revisando el tema también de las asistencias como a mano un poco también. Yo voy mirando en el link y pues en el WhatsApp ustedes me ponen enviando sus dibujos como habíamos hablado al principio. ¿Listo? Programa que va ahí. Dice, profe, qué pena, el link donde cuando dice programa, ¿qué va ahí? Pues me imagino que ahí debe ir como la carrera, ¿sí? O lo que estudian, la Sí, ese es facultad. el programa académico en el cual está matriculado. Ajá. Sí, ahí el profe Diego nos está apoyando. ¿Listo, chicos? Bueno, y acá entonces ya lo que empezamos a hacer es a dividir. Pásenle el link a su amigo, dice Luis Eduardo. Ahí está, ahí hay una solución. Bueno, y aquí lo que hacemos es empezar ya a dividir la cara. ¿Listo? Para ubicar los ojos, la boca, la nariz. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, en esta línea también vamos a tener en cuenta dos líneas muy importantes que no son necesariamente esas que acabo de trazar, ¿sí? No son necesariamente esas que acabo de trazar. Sin embargo, también se pueden tomar como referencia. Por ejemplo, por la línea que yo acabo de trazar, que es la línea horizontal, yo la puedo subir un poquito o bajar un poquito. Esta línea es la línea de los ojos, ¿sí? Esta es la línea de los ojos. Entonces la voy a trazar, la hago un poquito más transparente para que no se confunda con la del contorno. Esta es la línea de los ojos. La línea de los ojos puede ser esta misma o puede ir un poco más arriba o un poco más abajo. Y esta es la línea de la boca. ¿Listo? Línea de ojos, línea de boca. Esto, acuérdense que la caricatura cartoon tiene que ver más con la creación del personaje. Línea de ojos, línea de boca. Entonces vamos así. Y en este caso dividimos la cara en tres partes. ¿Sí ven? Entonces quiere decir que el rostro hay que dividirlo en tres pedazos o en tres partes para empezar a dibujar. Entonces, por la línea de los ojos, pues obviamente van a quedar los ojos y por la línea de la boca, pues obviamente va a quedar la boca. Entonces voy a colocarles acá para que se acuerden, línea de ojos, línea de boca. Y dividimos siempre la cara en tres partes. Línea de ojos, línea de boca. Esto se aplica mucho en el manga y en otros estilos de dibujo. Entonces vamos a dibujar un personaje. ¿Okay? A mí me gusta pensar como en los personajes que yo voy a desarrollar y darle ciertas características, ciertas expresiones y demás. Primero voy a empezar con la estructura, con el lápiz clarito. Entonces, por ejemplo, ya que estábamos hablando de gatos y demás, pues dibujemos un gato. Démosle como las propiedades del gato. O sea, por ejemplo, aquí podemos dibujar orejas.
Las orejas pueden ser dos triángulos, un poco curvos en la parte de arriba, ¿cierto? De esta manera. Entonces por acá quedar los ojos, entonces voy a hacer como que el gato tenga los ojos cerrados, voy a hacer un estilo de ojos así como medio cartoons. La ventaja de la caricatura cartoons es que no necesariamente hay que dibujar ojos como tal. ¿Realista? Sí, Jimmy, exactamente igual, solo que el retrato realista hay que buscar el mentón, ¿sí? Pero también se dibujan las tres áreas. La otra semana hacemos un ejercicio sobre retrato de rostros para, si alcanzar, a que entiendan como la comparación entre los diferentes estilos. Hacemos uno manga, hacemos un realista y pues el cartoons. De hecho, esto tiene todo su razón, o sea, como que todos se conectan de alguna manera. La boca, entonces la vamos a dibujar acá, dibujámosle la nariz por aquí, del gato. Entonces esto es un personaje de cartoons, ¿no? Es como los que se ven. Por ejemplo, ¿qué series famosas ahorita hay de cartoons? Rick and Morty, ¿no? Es una serie ahorita que está pegando muy fuerte, o sea, de hace unos años, pero ha cogido muchísima fama. Rick and Morty es cartoons. Ya después viene el tema de los géneros y la tendencia de la serie, que puede ser más adulta, más infantil, pero no necesariamente estos personajes tienen que ser siempre infantiles. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces aquí voy a cambiarle un poco como los ojos. Va a haber una clase de ojos, va a haber una clase de bocas. Sí, siempre la hemos manejado de esa manera. Y vamos acá, listo. Vamos acá, ahí vamos aquí a hacer la nariz y por aquí la boca. Entonces chicos, si no acabamos ahorita el ejercicio, tranquilos, lo guardan y la otra clase seguimos desde acá. Bueno, vamos a intentar dibujar un personaje con cada figura. Entonces uno circular, uno ovalado, uno cuadriculado, uno triangular, vamos a ir así y voy a intentar traerles personajes también como conocidos, ¿sí? De los que estamos hablando, para que emprendamos a trabajar estructuras también a través de los diferentes personajes que hay por ahí en el medio. ¿Listo? Hagámosle por acá otras orejas. Yo creo que así. Cuando uno crea un personaje, tiene que darle cierta característica como especial, ¿cierto? Que el personaje se identifique. Entonces, no sé, puede tener gafas, ¿sí? Si quieren, puede tener un ojo más grande que el otro. De hecho, el principio de la caricatura es la exageración, ¿cierto? Busca una interpretación a través de la exageración de los rasgos físicos de una persona, pero no como una mofa, sino bien como una interpretación, una representación que hace el artista. Ahí le estoy haciendo como doble línea, aquí le podemos hacer como una especie de bigotes, así. No sé si han visto el gato Félix o Don Gato y su pandilla. Era una serie de cartoons muy famosa por ahí en los años 90, un poquito más vieja, yo creo que era como los 80, esa serie. Entonces hacemos acá, o Garfield, por ejemplo, más famoso. Sí, entonces todos esos son esos son caricaturas cartoons. Bueno, chicos, yo creo que por hoy lo podemos dejar hasta acá. ¿Listo? Por ahora. Entonces, cuando ya creé el grupo de WhatsApp, me pueden enviar sus dibujos a manera también de asistencia, ¿vale? Para que quede como ese reporte. Espero les haya gustado la clase, lo que hemos visto hasta ahora, que pues obviamente esto fue más teórico, pero espero se hayan entretenido, miren todo lo que hicimos. Llegamos bastante. Espero hayan entendido de conceptos sobre figura, forma. Igual pues les digo, esa clase queda grabada, entonces ya cuando tengan link se las estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp o por el correo. Bueno, si no tienen alguna inquietud, yo creo que podemos dar por terminada la clase de hoy, ¿vale? Espero les haya gustado Listo, mucho y profe. pues nada, nos vemos la Listo. otra semanita. ¿Listo, chicos? Hasta Muchas luego. gracias Listo, a profe, todos por muchas gracias. Vale, que estén muy bien, que descansen. Igualmente, gracias. No se les olvide firmar la asistencia en el grupo que el profe Diego nos pasó, ¿listo? Antes de que se vayan. Y vamos a dar terminada la grabación.